Shalom a todos, bienvenidos al canal. Soy el Moré Ahmed Naharwadi, profesor de la Kehilá Bereshit Haemet. Hoy día vamos a estar conversando y me gustaría referirme a uno de los instrumentos que se ocupan para realizar este tipo de comunicación con el mundo de los espíritus. Hay muchos instrumentos, hay muchas formas de hacerlo. Te quiero presentar la forma en que el enemigo trabaja para tratar de entrar a ciertos lugares de nuestras vidas y ponernos trampas para que no creamos en el Mashiach, que nunca tengamos la oportunidad de conocer la salvación a través de lo que es una persona o a través de lo que son las Sagradas Escrituras. Cuando digo una persona es porque esa persona te presenta las Sagradas Escrituras o te da el mensaje que alguna vez tú aceptaste y te salvaste porque tomaste esa decisión. Estuvimos hablando acerca de seres mitológicos y también dijimos dentro de esas conversaciones que íbamos a hablar acerca de objetos en los cuales se impregnan de oscuridad o de tiniebla poderes del maligno. Me estoy refiriendo a lo que es uno de los pasatiempos que hoy día los jóvenes en Estados Unidos están jugando, y me estoy refiriendo a este pasatiempo que es el uso de la Ouija, este artefacto que fue confeccionado con el único propósito para comunicarse con el mundo espiritual. A mediados del siglo XIX, asistentes a sesiones espiritistas comenzaron a hacer preguntas a los muertos que contestaban con golpes para decir sí o dos para decir no. Nosotros estuvimos estudiando y vimos que las hermanas Fox fueron las que comenzaron con este sistema de comunicación con el mundo de los espíritus, y ellos decían que encontraron debajo de su casa de un señor muerto y que el espíritu de ese señor, que era el señor de la pata de palo, les daba mensajes y golpeaban, daban golpes para sí, para no, y al final se transformó en un lenguaje. Los participantes pasaron poco a poco después de recibir estos mensajes y recitar alfabetos en voz alta para que el muerto pudiera iniciar los golpes o las letras del mensaje que querían transmitir. Pero claro, los espíritus tienen toda la eternidad para entender y para llevar a cabo ese mensaje y para ir desvelando el misterio. Así que los participantes en estas sesiones espiritistas comenzaron a escribir letras en papel. El espíritu, con la ayuda de los dedos de las personas que ponían sus manos dentro de los vasos o dentro de un objeto que tenía una cúpula para iluminar la letra que estaba puesta debajo de los participantes que estaban, podían entonces mover el vaso para confesar dónde escondió el oro aquella persona que había muerto. El sistema tuvo tanto éxito en el año 1891 que una empresa estadounidense comenzó a producir estas versiones en masa y le pusieron por nombre tabla Ouija. Y el nombre lo pone según el dueño, el inventor, que es el señor Wieselman. Y esto procede de las palabras francesas, esta palabra Ouija, que es sí, y aunque otras versiones también apuntan que la palabra, de hecho, resulta como mala muerte. Eso sería el significado que significa Ouija, que es una composición de palabras en alemán y francés también. Para la década de los años 20, estas sesiones habían pasado de moda y probablemente tras la aparición de otras formas de entretenimiento, también predominaron nuevas formas de comunicación con el mundo de los espíritus, y estas nuevas formas, que son más modernas, se las voy a hablar en otra oportunidad. Ahora, hermanos, cuando se realiza un hechizo de invocación a través de la tabla Ouija, parte de esa energía negativa pasa a los presentes de la reunión. Vamos a hacer cuenta que hay 5 o 6 personas que están haciendo preguntas. La tabla Ouija tiene letras de la A a la Z y tiene números. Entonces tú formulas una pregunta y supuestamente el espíritu que toma posesión de esto, y esto es literal, hermano, hay muchos casos que hay jóvenes que han jugado con estas tablas haciendo preguntas, formulan estas preguntas y los demonios les responden a través de las letras, forman la palabra. Y cuando se realizan estas reuniones, muchos de los asistentes quedan poseídos. Recordemos que al inicio del conflicto que se llevó a cabo en los cielos, Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Y estos elementos son los que se impregnan de todo lo que es la maldad. En el libro de Lucas capítulo 10, versículo 18, Yahshua nos decía, Él les dijo, yo veía a Hasatán caer como un rayo. ¿En qué tiempo Yahshua dijo esto? ¿Cuándo fue que dijo estas palabras? ¿Cuándo es que él ve a Satanás caer como un rayo? Lo dijo en el siglo I. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Como caíste de los cielos, oh lucero de la mañana, tú que das órdenes a todas las naciones, fuiste abatido a la tierra, tú que a causa del acto traidor dijiste dentro de ti, subiré a los cielos junto a las estrellas de Adonai, haré levantar mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, subiré sobre las altas nubes en el flanco norte y me haré semejante a Elión. Ciertamente el Seol estás siendo abajado,
hasta el flanco de la fosa. Amén. Ezequiel capítulo 28, verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lucas 10, verso 18. Y les dijo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. En el siglo I, Yahshua dice estas palabras, y Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10, el apóstol Yohanan también vuelve a repetir lo que Yahshua había dicho en Lucas capítulo 10, versículo 18. Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Y se produjo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antiguo, el llamado Diablo y Satán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora se manifestó la salvación y el poder y el reino de nuestro Yahweh y la soberanía de Yahshua, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Yahweh. Las escrituras dicen que el diablo fue arrojado a la tierra y cayó bien enojado, hermano. Hermanos, y en su divino amor, en este conflicto que se produce en los cielos, la tierra no había sido construida todavía en ese momento, y tampoco habían sido construidos los demás sistemas planetarios que son ligados a nuestro planeta. O sea, estoy diciendo réplicas de nuestro plano, réplicas de nuestro planeta, muchas réplicas, estoy hablando de muchas réplicas. Somos una creación hermosa de parte de Yahweh y Él no va a permitir que se pierda esta perla por la cual Él vino a morir, hermano. Imagínate, dar la vida por algo tan precioso como es el ser humano, Él no va a dejar que se pierda de esta manera, ni tampoco va a dejar que Satanás, que fue puesto prisionero en este planeta, destruya su creación principal, que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a vindicar su nombre ante el concilio del universo, diciendo que su nombre es santo, es Kadosh, porque su nombre fue puesto en tela de juicio ante el universo. Bajo ese concilio se decretó que Satanás debía de ser expulsado, y Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 10, nos cuenta la historia de esa batalla y que fue expulsado. Los principios ideológicos de la Biblia satánica son 6. Número 1. El mal no existe, ya que todo es relativo. La gente mala en realidad es buena, y la gente buena también es mala. No hay blanco, no hay negro, hay muchos grises, y si alguien te dice que eres malvado, no te preocupes, porque eso es relativo. Número 2. El hombre es un animal, evolucionado pero animal, y solo puede ser feliz si se reconcilia con su instinto animal. Número 3. El único Dios que existe es el hombre. Así que si quieres adorar a alguien, que sea a ti. Número 4. El odio y la venganza son sentimientos naturales, pero amar por compromiso es algo antinatural. Así que ve solo por ti y por ti. Número 5. No hay vida después de la muerte. No eres heredero ni eres digno de nada espiritual. No tienes ninguna misión sublime en este mundo y cuando te mueras, todo se acaba. Y número 6. El gobernador del universo es una energía y esa energía no ama al hombre. Así que decirle al Elohim Padre es algo que no funciona. Esas son las ideas básicas del satanismo. Tú dirás en qué me afecta este libro. Otro versículo dice, tú solo te necesitas a ti, apártate de todos los convencionalismos, de todo lo que te aleja del éxito o de todo lo que te aleja de la felicidad en la tierra. La vida es la gran satisfacción de las pasiones. La muerte es la gran abstinencia. Sácanle el mayor provecho a la vida, aquí y ahora. ¿Cómo crees que se portaría un joven que escucha estas cosas? ¿Cómo se relaciona con las pandillas, con las drogas? Mira, leamos otros párrafos. Si un hombre te abofetea la mejilla, abofetéale la otra, porque velar por ti mismo es la ley más excelsa. El que ofrece la otra mejilla es un valiente. Devuelve golpe por golpe, desprecio por desprecio, ruina por ruina, y devuélvelos por interés al 100%. Sé libre para odiar a quien se merece tu odio. Si amas, hazlo libremente. Nadie puede obligarte a amar al prójimo. El amor libre te permite tanto ser fiel a una persona si tú quieres, como satisfacer tus deseos sexuales con tantas personas que tú quieras. Lo importante es entender que en este mundo lo único que está prohibido es prohibir. ¿Ahora te suena familiar todo esto? Esta es la ideología de muchos comunicadores, motivadores, locutores, y piensan así. Veamos otros versículos de este manual. Rechaza las palabras esperanza y oración, porque son indicios de temor. Si esperas y oras para que suceda algo, no estarás actuando de forma inteligente. Date cuenta que cualquier cosa que consigas será gracias a tus propios actos y a sus propias fuerzas. Toma el control de tu vida en vez de rezarle a tu Dios. No te engañes creyendo que Él te va a escuchar. Acepta de una vez
que tú eres potencialmente divino. No hay un cielo donde la gloria resplandece ni un infierno donde los pecadores se queman. Aquí en la tierra encontrarás tus gozos y elige este día, esta hora, pues no existe día alguno para ser feliz. Di en tu corazón, yo soy mi propio rey. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque lo que una persona crea sobre Elohim, sobre su propósito en la vida, sobre lo que va a suceder después de la muerte, eso va a determinar qué decisiones va a tomar y cómo se va a comportar todos los días. Por eso hay tanta degradación social, porque esto es el pan de cada día. Lo vemos en el cine, en la escuela, en el teatro. Y lo peor de todo es que hay personas, incluso cristianas, que difunden este tipo de mensajes en películas, en obras de teatro, y hasta las recomiendan porque dicen que no tiene nada de malo. ¿Sabe lo que dicen las bienaventuranzas satánicas? Mira, no te las voy a leer, pero dicen cosas como: benditos los poderosos en sus méritos, pues ellos serán reverenciados por los hombres; malditos los débiles, pues quedarán aplastados; y benditos los triunfadores, pues la victoria es el derecho; y malditos los vencidos, porque ellos serán vasallos para siempre; y malditos los pobres de espíritus, porque serán escupidos. En resumen, ese libro te dice: eres grande por tus propios medios, por tu astucia para seducir y aplastar a los demás. Sigue luchando y todo el mundo estará a tus pies. En su divino amor, en su divino poder, Yahshua creó una barrera entre este mundo y el mundo espiritual. Usualmente esta barrera se cruza cuando nosotros nacemos o cuando nosotros morimos. Es un lugar dimensional en el cual el tiempo se torna más lento. Alguien alguna vez provocó que esa grieta se produjera y que se abriera una grieta también. Y cuando más personas buscan poder a través de estas entidades, más se ensancha lo que es esta grieta, que se formó producto de este conflicto. En el amor que el Padre creó una barrera dimensional. Esa barrera se puede cruzar solamente en 2 etapas de nuestra vida. Satanás quiere que nosotros la crucemos a cada rato. Entidades que él tomó en engaño de otros planos, ya lo vimos como los grises, tomando esa tecnología, lograron cruzar y doblar y formar una grieta en esa barrera que se cruza al nacer o se cruza al morir. Es lo que separa la vida y la muerte. Cuando finalmente la barrera se colapse, va a entrar en este mundo lo que es una destrucción por completo. Cuando más personas comiencen a usar estos instrumentos llamados la Ouija, más grande van a lograr formar esa grieta. Y mientras más grande se forma esa grieta, las escrituras nos dicen que en Apocalipsis capítulo 9, versículo 10, dice: y tenían colas parecidas a los de los escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Hermano, este pozo del abismo en varias oportunidades ha sufrido rasgones que se han escapado de estas entidades. Y lo hemos podido ver, por eso podemos ver personas que son endemoniadas y no tendrían por qué estar poseídas si todos los espíritus de demonios fueron puestos en este pozo del abismo. La palabra en griego es tesabusó. Cuando visitó Yahshua la ciudad de Gadara y ese endemoniado sale al encuentro y tenía muchos demonios, le dice que tenía legiones de demonios y le pide que no los mate. Preferían entrar en esos cerdos, alejarse de ahí, no iban a morir porque ellos no mueren de la forma tradicional como muere el ser humano, ellos tienen otro tipo de muerte. Y uno de los que descubrió esta forma cómo podían matar a un demonio era Salomón, pero eso ya lo vamos a estar hablando. Ahora, la Torá de Yahweh, este libro es el libro más difundido en la historia, traducido a todos los idiomas del mundo. Se han impreso millones y millones de Biblias en todos los idiomas del mundo. Y si tú hablas de este libro en las escuelas o en los medios de comunicación o política o en un foro público, te van a tachar de religioso y te van a decir que estás infringiendo las leyes diciendo cosas que a los demás no les gustan. Pero si tú hablas acerca de las posiciones de ese otro librito, no vas a tener ningún problema, porque esa ideología es viral. Se ha disfrazado con una marca de intelectualidad y la estrategia de Satanás de Antoine LaVey fue muy exitosa. Y esos 2 libros, que te queden claros, no podemos enfrentarlos para compararlos. Sería muy absurdo. Sería como querer comparar la grandeza de la ballena azul, el mamífero más grande de la Tierra, con un piojo. No tiene nada que ver. El problema es que los piojos hacen plaga y pueden tener más y más y más piojos y pueden causar influencia en nuestras vidas. Por esto, antes de terminar esta ilustración, quiero hablarte acerca de la Torá, no en forma de comparación, pero en forma de referencia para que tú tengas claro qué es lo que enseña. Quiero tratar de darte un resumen
Es muy difícil hacerlo, pero la Torá te dice, no te dejes engañar, porque el diablo es maestro del engaño. Tú no eres un animal, eres un ser espiritual y puedes reclamar tu derecho de ser hijo de Yahweh. Si tienes fe en el Mashiach, que Él es el camino, que es la verdad y la vida y la forma de llegar a Él. En este libro dice que Yahweh te está llamando, que te ama, que te conoce de manera personal, conoce tu nombre y sabes que hay vida después de esta vida, vida eterna. Y sí, es cierto, tú eres grande, pero no por tu dinero, ni por tu poder, sino por tu amor hacia los demás, porque respetas a tus padres, porque amas a tu familia, porque honras a tu pareja, porque cumples los pactos, porque dices la verdad, porque haces el bien sin esperar nada a cambio, porque tienes un código de honor que beneficia a los que te rodean, porque en tu vida secreta tomas decisiones honorables, porque eres honesto, porque eres íntegro y porque tu mayor placer en la vida es dejar una huella positiva y honrar a tu Padre Celestial. Estos dos libros son ideologías contrapuestas. No podemos decir que son igualmente poderosas, como esas caricaturas que ponen a Yahweh como el angelito blanco y a Satanás como el ángel negro. Eso es ridículo. Yahweh es un gigante, omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Es el creador del universo, es todo. Y el diablo es un pobre diablo. Es un piojo, un criminal, un mentiroso, que no tiene más poder sobre ti que el que tú le permitas. Y claro, se mete a las casas como plaga y quiere destruir tu vida y a tu familia. Y ya estás informado, hermano. Una cosa sí te digo, no puedes elegir parte de esta filosofía y parte de esta otra para combinarla y hacer tu propia combinación filosófica. Las combinaciones son monstruosas. La gente que combina estas ideologías, sí las hay. Y son esos líderes religiosos que buscan el poder y el dinero y que violan y matan en nombre de Yahshua. Lo que combinan esto son esos delincuentes que secuestran, que matan, cometen miles de delitos y después regresan como la Santa Muerte a rezarle. O también inofensivos guionistas de teatro o conferencistas que hacen discursos motivacionales diciendo muchas cosas verdaderas pero mezcladas con basura satánica ideológica del diablo que ofende tus valores. Si estás en un campo de batalla, no te tienes que quedar en medio de los dos frentes porque te van a acribillar. Deja de ser acomodadizo. Decide de qué lado estás y vive tus convicciones. Aunque se levanten contra ti una horda de enemigos, sé valiente. Enfrenta a los enemigos que debes enfrentar y que se note quién eres y qué crees de verdad. ¿Cuántos son 5 meses en profecía? Porque dice que estos entidades, estos escorpiones, dicen que tienen poder para dañar al hombre por 5 meses. ¿Cuántos son 5 meses en profecía? Veamos lo que nos dice la Escritura, Levíticos 25:8. Y te contaréis 7 años sabáticos, 7 años 7 veces, y habrá para ti 7 semanas de años, 49 años. Amén. Números 14:34. Por el número de los días, de los 40 días en que explorasteis la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, 1 año por día, y conoceréis mi disgusto. Amén. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás del lado derecho y cargarás con la iniquidad de la casa de Judá 40 días, 1 día por cada año te señalo. Hermanos, ahí nos dan todos estos textos, nos dan a entender acerca del principio de día por año y también lo que son los 5 meses en cuanto a lo que es el tema profético. Y antes que me olvide, referente a lo que estamos viendo, el tema de las pesadillas, también el miedo, la angustia, son manifestaciones profundas causadas por estas entidades. Cuando una persona usa estos objetos que fueron consagrados para el mal, suceden estas cosas. Y muchos lo hacen de juego, hermano. En las escuelas o en las casas, o ahora que se está jugando este juego vía internet, o sea, vía online, se está jugando la Ouija también. Cuando se utiliza la Ouija o algún instrumento que ayuda a cruzar estas barreras, que estas entidades modifican la vibración para hacerlo, persona que está usando estas cosas, claro, realmente le dan poder. Y eso es lo que buscan las personas. Estos poderes que utilizan ellos, que viene a través de estos elementos y a través también de usando los poderes elementales, que estas entidades lo único que quieren es destruir porque creen que van a conceder deseos y ellos van a poder manejarlos a su antojo. Eso es lo que ellos piensan, que pueden tener el poder de manejar y controlar una entidad demoníaca. Y lo que ellos hacen es que multiplican todo lo negativo y sacan lo peor de la persona y terminan deformando a la persona. Veamos Lucas capítulo 11, versículo 24 y versículo 26.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo dice: regresaré a mi casa de donde salí. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él mismo, y entrando habitan allí, y lo postrero de aquel hombre llega a ser peor que lo primero. Amén. Marcos capítulo 9, versículos 17 y 18. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que lo ataca, lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se pone rígido, y dije a tus discípulos que lo echaran, pero no fueron capaces. Se dan cuenta que en estos textos nos muestran que estas entidades, cuando entran en la persona, comienzan a secarlo, comienzan a manejar todo su entorno físico. La persona ya no tiene poder ni control sobre su propio cuerpo, porque otra entidad lo posee. Es otra alma, es otro anímico que toma posesión de ese cuerpo. Puede mover los músculos, puede mover la voz, e incluso, hermanos, hay registros de personas en que han cometido diferentes actos y cuando reaccionan no saben qué pasa, como que quedan fuera de control, como que estaban dormidos, y cuando se dan cuenta lo que hicieron, no hay forma de hacerlos entender que ellos cometieron ese acto. Le han hecho pruebas psicológicas para ver si está mintiendo, si realmente se estaba haciendo el loco al cometer un asesinato, que esa persona dice: no, yo no cometí nunca un asesinato, y está con el cuchillo en la mano y todo ensangrentado, y en su mente él dice no, que él no lo hizo, y realmente no lo hizo. Fue posesionado y su cuerpo fue usado para cometer ese acto. Y en las pruebas psicológicas, para ver si es verdad o mentira, esas pruebas siempre fallan a favor de la persona diciendo que realmente no cometió el acto, porque está diciendo la verdad. Es interesante, hermano. Este sistema, esta metodología de posesión no es nueva. El primer medium que existió fue aquella serpiente, que esa entidad llamada Hasatán se posesionó de esta misma forma dentro de este animal. Usó el animal más bello que existía. Este animal podía volar, y cuando volaba sus alas reflejaban el color del arco iris. Nunca va a usar lo feo para transformarse en algo que te vaya a asustar. No, él quiere acercarte, al contrario, se va a poner lo más lindo, lo más guapo, para que tú puedas tener esa curiosidad. Fíjate la diferencia del Mashiach. En el libro de Isaías nos dice que el Mashiach no había aparecer en él, dice que era como una raíz seca, para que le amaran por lo que él era, no por lo que expresaba físicamente. O sea, no había atractivo en él. Pero cuando hablaba lo que era su ser, su energía, hacía algo de notar que era algo diferente. De hecho, cuando se encuentra con esa mujer junto a la heredad de Jacob y le pregunta, le dice: para mí que tú eres un profeta, le dice, porque esa mujer entendió y se da cuenta de la forma de hablar y esa energía que lo rodeaba. Cada vez que tú te encuentras en una consagración con Yahweh, no creas que las cosas van a seguir igual. Todo aquel que ha estado en la presencia del Elohim viviente no vuelve a salir igual, hermano. Y tenemos el caso de Moisés, cuando subió a encontrar los mandamientos, y cuando baja, la descripción nos dice ahí que su cabello era diferente, su rostro era refulgente, había cambiado, se había mudado. Satanás también le pasó lo mismo. Cuando era un querubín cubridor, antes de que todo lo malo existiera, y esa inmortalidad de tantos siglos, quizás no sé cuánto tiempo, hermano, la Escritura no lo dice, eones de años, pero estando cerca del Padre, le concede una inmortalidad que a la larga se le está acabando. Y ahí vienen las aducciones para tener lo que es esa inmortalidad que tenían antes. Tratan de ver el anclaje juntamente con el ser humano. Y esto es lo que se quiere hacer. Ahora, a diferencia, hermanos, de los que viven una vida en Yahshua, Yahweh comienza a conceder dones, talentos, en base a la fidelidad del creyente. Si yo soy fiel más o menos, si yo soy fiel muy poquitito, Yahweh me va a dar en bendición poquititos dones, poquititos talentos, porque son en base a lo que yo estoy entregando. Pero si yo pongo toda mi vida, todo mi ser por completo, Yahweh va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Cuando dice derramar bendiciones sobreabunden, sácate de tu mente que te va a regalar un carro, una casa en el campo, una casa en la playa, viajes compartidos, recorrer el mundo entero, comprarte todo lo que tú quieras en todas las tiendas. No, hermano, no es esa la bendición. La bendición que te habla la Escritura es bendición espiritual, en cómo tú puedes salvarte para alcanzar la vida eterna, porque eso es lo que Yahshua dijo: me voy a preparar una casa y te voy a llevar, así que prepárate por mientras, arregla todas tus cosas aquí en la tierra, porque cuando yo venga te voy a entregar eso. Y cuando venga a buscarlo me va a decir: ok, la casa está lista, ni te imaginas cómo te tengo tu palacio. ¿Y te preparaste o no? ¿Y cómo lo va a encontrar, hermano? Ahora, hermanos, fíjense que cuando nosotros dormimos, ¿por qué pasa esto?
nos estamos comunicando con los espíritus, será algo así satánico todo esto. Y dentro de nuestro sueño se produce uno de los sueños más profundos, que es el sueño REM. Ese sueño se produce cuando tú dejas de comer a las 5 o 6 de la tarde y ya terminas tu última comida, ya no tomas más alimento. Solamente puede ser agua o líquido, pero nada de alimento sólido. Y cuando tú te vas a dormir, ya no hay nada en el estómago, alcanzas el sueño más profundo, que es el sueño REM. Es el sueño más pesado. En algunos casos, no todos, se pueden ver escenas de lo que es el futuro que luego tus ojos lo pueden ver palpable empíricamente. O sea, los espacios de sueños a través del sueño REM es la posibilidad que nosotros tenemos para viajar a otras regiones de universos paralelos. Estas realidades alternas de cada uno de nosotros. Y viajamos y entramos en esa realidad y nos fusionamos con nuestra propia realidad. Lo que te estoy contando parece fantástico, hermano. Pero cuando tú regresas y despiertas, al entrar a esto muchas veces tú olvidas y se borra justamente lo que es esa visión o película y no te puedes acordar del sueño que estabas teniendo. No te puedes acordar. Hasta que llega el momento en que te pasa una situación y tú dices, oye, realmente esto me parece que yo lo había visto, lo había vivido. Y algunos le llaman déjà vu. Es una palabra francesa. Los científicos dicen que son cortocircuitos cerebrales que se producen. Quizás a alguno le ha pasado, pero este tipo de experiencias nos va a tocar vivir a muchos de nosotros. ¿Alguna pregunta, hermano, hasta el momento? Amén. Sí, da la casualidad de que nosotros tenemos una familiar y no una, tenemos algunos familiares y a nosotros también nos pasa que tenemos sueños así extraños, pero tenemos personas cercanas que sueñan mucho y sueñan con eventos de otras personas y son cosas íntimas de las otras personas. Entonces, lo que a veces hacen estas personas que son creyentes es que empiezan, yo tenía tenía una preocupación con una de nuestras familiares porque siempre soñaba y siempre llamaba a llamarnos, a decirnos, y ella todo se lo atribuía que Dios me habló en el sueño. Ay, mira, es que soñé, Dios me quiere mostrar eso. Entonces le dan el título de que es Dios el que les está mostrando visiones. Y empiezan a poner todos esos sueños como algo sumamente importante y se empiezan a atribuir como si el sueño fuera algo que Dios le está dando y le empiezan a dar mucha importancia a esos sueños. Entonces yo le decía a ella que me preocupaba porque de acuerdo a las experiencias bíblicas, a los hechos, no necesariamente que tú tengas este tipo de sueños sea Dios, y más cuando tú estás soñando cosas íntimas de personas que a veces no tienen un trasfondo profético que contribuya a la salvación de alguien o la salvación, sino que es como simplemente como cuando alguien te cuenta un chisme de alguien y uno se da cuenta de algo que era oculto de alguien que yo no sabía y me di cuenta en el sueño. Entonces yo le decía, esto también a veces es delicado porque una de dos, pueden ser temas, como lo estamos hablando, temas, digámoslo así, que trascienden a nuestro conocimiento de una ciencia en nuestra biología humana, o también pueden ser espíritus, de acuerdo a que depende cómo esté mi relación y mis condiciones y las experiencias que yo haya tenido en mi vida. Puede que sea algún espíritu hablando, pero no necesariamente el hecho de que yo tenga revelaciones quiere decir que Dios es el que me lo está mostrando. Entonces yo me hacía también, de hecho empecé a investigar, me puse la tarea de que voy a analizar todos los hechos de las personas en las escrituras que tuvieron experiencias de sueños, cómo eran esos sueños, a qué clase de personas se les revela. Entonces me pasó eso, y eso fue lo que yo le dije a ella, que estudiara, que evaluara, porque le estaba dando mucha importancia y eso me preocupaba porque a veces empezamos a darle como esa importancia y dejamos de atrás nuestra verdadera relación con nuestro Padre, en seguir los mandamientos, en seguir la Torá. Entonces es como lo que pasó. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, dice: y sucederá en los últimos días, dice Yahweh, derramaré mi ruaj sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Estoy bien viejito, hermano, así que caigo en este último. Vuestros ancianos soñarán sueños. Este ruaj va a ser derramado solamente sobre los hijos de Yahweh. No va a ser derramado sobre el hermano pentecostal, que no guarda Torah, sino que va a ser derramado sobre los que siguen su voluntad. Nosotros ya conocemos lo que es su voluntad.
porque el Padre va a premiar y va a sanar a los que hacen su voluntad. Imagínate, hermano, si yo estoy enfermo y sé las escrituras y como cosas que no debo de comer y después pido a Yahweh que me sane, Él no lo va a hacer, hermano, por porfiado, porque si se hacen las cosas y no las hago, hermano, ¿cómo nos vamos a pedir después salud y sanidad y bendición si sabemos, hermano, que estamos cometiendo, si nos examinamos, sabemos que estamos cometiendo un error, pero patudamente vamos a pedirle al Padre? Ayúdame con esto otro. Pero, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos primero? Porque es fácil pedir, hermano, pero cuando nos toca a nosotros entregar a Yahweh, no, queremos recibir el embudo, hermano, lo más ancho para nosotros y lo para el Padre, lo más chiquitito abajo. Y así es el ser humano, hermano, y en muchas cosas, y debemos de cambiar ese tipo de actitud para con el Padre. Pero recordemos que tenemos que ser los embajadores ante el universo, los que vamos a decir con nuestras propias vidas de que su nombre tiene que ser vindicado, porque todo lo que escribió la Escritura lo pudimos cumplir. Y llegamos a caminar por el agua sin hundirnos. Llegamos a sanar a los muertos como Lázaro. Todas esas cosas que hizo Mashiach las podremos hacer y mayores cosas aún, dijo él. Él lo dijo, hermano. Bien, hermanos, que Yahweh nos bendiga. Nos encontramos para seguir estudiando la palabra de Yahweh. Que Yahweh les dé shalom a cada uno de ustedes y que tengan sueños proféticos. Amén. Shalom para todos. Amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom.